¿Cómo funciona el procesador? Mi nombre es Mario Terán y seré quien te diga cómo. Como ya bien sabemos, el procesador de una computadora es básicamente el cerebro de esta, ya que es el responsable de la interpretación y ejecución de instrucciones, direccionamiento y de tomar las decisiones lógicas de un ordenador. La cuestión es más, ¿de qué están hechos estos procesadores? ¿Cómo son capaces de realizar estas funciones? Bueno, para comenzar, el procesador está hecho de silicio, un semiconductor en donde están impresos millones de transistores mediante un proceso llamado fotolitografía, en donde los transistores representan el valor de un bit, ya sean unos y ceros o verdadero y falso. Los transistores forman diferentes componentes dentro del procesador dependiendo de cómo estos sean acomodados para brindar una señal de salida en respuesta a una entrada en conjunto. Algunos de estos componentes son las puertas AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR y XNOR, que utilizan la lógica booleana para enviar señales de salida. Retrocediendo un poco, el procesador está conectado a la placa madre por medio de un socket, que se encarga tanto de alimentar el procesador como de comunicarlo con los demás componentes dentro de la placa madre por medio de voces de control, datos o instrucciones y direcciones, en donde los más importantes son la memoria principal, conocida como RAM, y los dispositivos de entrada y salida. En este caso nos enfocaremos un poco más en la memoria RAM, la cual utiliza elementos de memoria DRAM, una memoria dinámica de acceso aleatorio basada en condensadores que requieren un circuito dinámico de refresco. Esta memoria principal contiene direcciones, datos e instrucciones que el procesador requiere para correr un programa, por lo cual se realiza un proceso en que la dirección de memoria se vuelve visible para el procesador y el procesador envía una señal de la dirección que se quiere acceder mediante el bus de direcciones y se realiza ya sea una lectura o escritura al dato que está almacenado en esa dirección de vuelta al procesador mediante el bus de datos. Este proceso se le conoce como tiempo de acceso. El procesador cuenta con un set de instrucciones predefinidas por el fabricante, las cuales puede entender y ejecutar, ya sean para mover, almacenar y copiar datos e instrucciones, así como el direccionamiento e instrucciones lógicas y aritméticas, entre otros, para así poder interactuar con las memorias. Dentro del procesador tenemos lo que se le conocen como núcleos. Básicamente son divisiones del procesador que ejecutan y leen instrucciones, los cuales cuentan con memoria caché de nivel 1, L1 y L2 cada uno, y comparten la memoria caché de nivel L3, que así sucesivamente van de la más rápida a la menos rápida. ¿Y qué es la memoria caché? Pues es una memoria volátil de acceso rápido en donde se almacenan los datos más comúnmente utilizados. Una vez analizados estos términos previos, veamos cómo funciona el procesador internamente al ejecutar una serie de instrucciones. Para empezar, hay que dividir el procesador en 4 principales componentes que utilizan las puertas lógicas que previamente mencionaba. Empecemos con la unidad de control, la encargada de sincronizar las instrucciones y saber cuándo ejecutar cada una mediante señales de control. Luego tenemos la unidad lógico-aritmética, que realiza las operaciones lógicas y aritméticas, como su nombre lo dice, con números enteros y reales, el cual simplemente hace operaciones y requiere de un mecanismo de control para realizarlas. De igual manera tenemos los registros, que son un conjunto de localidades de almacenamiento temporal de acceso rápido, ya que se ubican dentro del procesador donde se guardan los datos con lo que trabaja la unidad lógico-aritmética y la unidad de control, en diferentes registros con un propósito en específico, y estos utilizan elementos de memoria SRAM, una memoria estática de acceso aleatorio que, a diferencia de la DRAM, no necesita un circuito de refresco mientras siga siendo alimentada. Por último, tenemos los buses, los cuales se encargan de transportar las señales eléctricas de control, datos o direcciones, ya sea dentro o fuera del procesador. En este caso nos enfocaremos dentro. Teniendo en cuenta estos elementos, digamos que queremos sumar dos números. Todo comienza cuando se carga el programa en los registros de la memoria principal, incluyendo las instrucciones y datos de este para así realizar la suma. Una vez cargados los datos e instrucciones, la unidad de control realiza una búsqueda en la memoria de la primera dirección del registro que le indique el contador de programa mediante el bus de direcciones, donde
la dirección que se busca se queda guardada en la memoria de registro de direcciones. Una vez localizada, se guarda el dato de esta dirección en la memoria de registro de datos y el dato avanza por el bus de datos hasta llegar al registro de instrucciones y ser almacenado, para luego ser decodificado por el decodificador en una serie de microinstrucciones que representan la instrucción de tomar el primer dato de entrada. Todo dentro del ciclo de reloj. Ahora, el contador de programa se actualiza con la nueva dirección, por lo que la unidad de control vuelve a realizar la búsqueda, pero del primer número para sumar, siguiendo el mismo procedimiento donde la nueva dirección queda guardada en el registro de direcciones. Se guarda el dato de esa dirección en el registro de datos, pero ahora el dato llega directamente por el bus de datos al registro A de la unidad lógico-aritmética. Por lo tanto, se realiza el mismo proceso de lectura para una instrucción en donde almacenamos de manera temporal el valor del registro A en otro registro, para luego volver a realizar este proceso de lectura para ahora el otro número a sumar, donde se carga ahora en el registro A. Teniendo los números almacenados en registros, se realiza el proceso de lectura de la instrucción de la suma, la cual se decodifica y por consiguiente la unidad de control se encarga de administrar, mediante un bus de control, a la unidad lógica aritmética para que realice la suma entre los números almacenados en los registros, donde el resultado obtenido se almacena en el registro R. Y mediante otro proceso de lectura para una instrucción se decodifica para que el dato del registro R se almacene en un registro de memoria que la instrucción indique. Vamos a resumir el proceso anterior en 4 diferentes etapas: Fetch, Decode, Execute y Write. En la etapa de Fetch traemos la instrucción a ejecutar que está almacenada en la dirección que indica el contador de programa. En la etapa Decode guardamos la instrucción a ejecutar en el registro de instrucciones para luego decodificarla y así incrementar el contador de programa. En la etapa de ejecución ejecutamos la instrucción guardada en el registro de instrucciones y si esta es aritmética, la unidad de control se encarga de enviar la instrucción a la unidad lógico-aritmética, donde se leen los registros de entrada para producir uno de salida. Por último, en la etapa Write escribimos la salida que obtuvimos al ejecutar la instrucción en el registro de destinación. Todo este proceso de lectura y escritura se realiza en un ciclo de reloj mediante la segmentación de instrucciones millones de veces por segundo, aunque parecía casi eterno durante la explicación. Gracias a este proceso, nuestro procesador se encarga de coordinar todos los procesos que nuestra computadora hace, desde escribir un número en pantalla hasta estar viendo este video, por lo cual con toda razón recibe el nombre del cerebro de la computadora. Por mi parte, esto sería todo. Espero que haya quedado más claro cómo funciona un procesador y sobre todo que aprendamos algo nuevo cada día. Mi nombre es Mario Terán. Hasta la próxima.